Buenos días. Comenzamos con el extraordinario y urgente de hoy, día 23 de diciembre. Punto primero del orden del día, la declaración y aprobación del carácter de urgencia de la sesión, motivado en la necesidad extraordinaria y urgente de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid antes del 31 de diciembre de 2024, del presente año, relativo al punto segundo del orden del día. Lo contrario no podía producirse su entrada en vigor el próximo 1 de enero, si se publicara después del 31 de diciembre. Entonces, votamos el punto primero. Votos a favor. Votos a favor en contra de Fresnedillas Avanza. En contra. En contra. Votos a favor en contra de Somos Fresnedillas. Tal y como hemos dicho en la Comisión de Cuentas, no nos parece que sea necesario el que entre en vigor directamente el día 1 de enero, porque nadie lo obliga, como es que lo comenten. Entonces, pues en contra. Votos a favor en contra de por Fresnedillas. A favor, vamos. Pasamos al punto segundo. El expediente 865-2024 es la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal número 3, la tasa reguladora de servicios de gestión de residuos sólidos urbanos, recogida de basuras. Bueno, se siguió la tramitación correspondiente en cuanto a la modificación de la tasa. Con fecha 4 de noviembre se aprobó la modificación. Con fecha 7 de noviembre se puso al público. Hay un plazo de 30 días naturales. Con fecha 21 de diciembre se certificaron por el secretario las alegaciones presentadas. Y bueno, las alegaciones son tres. Una de fecha 5 de diciembre, la número 970. Otra del día 7, la número 976 de Fresnedillas Avanza. Y otra, la 977 del día 7 de Somos Fresnedillas. Se han contestado las alegaciones en tiempo y forma. Bueno, pues pasamos a votar. Habéis contestado, pero tiene incongruencias en la propia contestación, ¿no? Por ejemplo, en la contestación a Fresnedillas Avanza, en un párrafo decís que hay que tener en cuenta que el objetivo de esta tasa es fomentar la reducción de residuos, por lo que si se concede a determinados colectivos una reducción o bonificación elevada, podría fomentarse conductas contrarias al cumplimiento de dicho objetivo, ya que si no pagan la tasa o lo hacen en cuantía mínima, no procurarán disminuir la cantidad de residuos que generen, ¿no? Ese texto, copiado directamente de una nota del Ministerio de Hacienda. Y en el siguiente párrafo, no obstante, en próximas modificaciones, y una vez obtenidos los primeros resultados, se valorarán e incorporarán reducciones o bonificaciones para la práctica de compostaje doméstico, comunitario de separación y recogida separada de materia orgánica separable, por la participación en recogidas separadas para la posterior preparación para la reutilización y reciclado, como los puntos limpios o puntos de entrega alternativos, y para personas o unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social. Entonces, en un párrafo decís, no es posible, y en el siguiente párrafo decís, lo vamos a hacer en el futuro. Entonces, se puede hacer en el futuro. Nosotros no observamos la contradicción que tú señalas. Bueno, pues en el futuro la contradicción no va a desaparecer. No va a desaparecer la frase esta de que no procurarán disminuir la cantidad de residuos que generen. No va a desaparecer mañana. Y como no va a desaparecer mañana, lo que podríamos hacer es, en un artículo de la tasa, poner las modificaciones y las reducciones y bonificaciones ahora mismo. O no. Ahora vamos. Nosotros efectivamente. Hay una decisión política que es la de aprobar la ordenanza como la tenemos, y luego en el futuro, por supuesto, que nos cerramos la puerta a futuras modificaciones. Pero hoy vamos a votar la tasa como está redactada, con el redactado que tenemos aprobado. Claro, lo que pasa es que esto es como una promesa electoral, ¿no? En el futuro, pues ya veremos. Si lo tomas así... Así lo tomo. Bueno, porque si lo quisieras hacer, habría un artículo en la tasa que dijera, en un año lo revisamos. ¿Bien? Paulatinamente a lo largo de los años. O como habéis hecho en el presupuesto, que habéis metido un ingreso por una tasa que no existe, con la justificación de que, bueno, es que este año que viene lo mismo la aprobamos. Pues aquí, con la reducción y la bonificación por la práctica de compostaje. Dicen, no, es que no existe el programa de compostaje. Bueno, en 2025 lo vas poniendo, pero ya lo tienes puesto en la tasa. Pues se estudiará en el futuro. A lo largo del año, si llega el momento, pues se modificará la tasa antes de final de año, como se ha hecho este año. Si hubiera elecciones todos los años, el futuro sería ahora, pero como vamos a esperar a cuándo toca, que tú te lo sabes bien, qué año toca las próximas, ¿no sabes qué año toca? En el 27. Que nos habéis cortado bien, pero bueno, en el 27. Pues en el 27. Ya serás alcalde y la modificarás y la cambiarás. Todo al futuro. Podríamos hacerlo ahora, pero no, es al futuro. No lo vamos a hacer. Y otra respuesta que dais a la alegación de Fresnedillas Avanza es que sí se cumple la ley. Porque decís que, bueno,
que queda a criterio de la corporación que se pongan o no ciertas bonificaciones, pero no es así, porque dice el artículo 8.2: para la aplicación de la jerarquía de residuos, las autoridades competentes deberán usar instrumentos económicos y otras medidas incentivadoras como las que se relacionan en el anexo 5. ¿Vale? Y en el anexo 5 está cosas como, claro, de todo lo que dice el anexo 5 no estáis obligados a usar todos los puntos, pero sí alguno, porque el artículo 8 os dice que deberéis usar, hay que usar, no es un se podría usar. ¿Considera que la tasa como está redactada no cumple con los requerimientos legales? No tiene ninguna bonificación, nada que distinga. No cumple con los requerimientos legales. No cumple con los requerimientos Entonces legales. deberías impugnarla en el foro competente, porque este es un foro político, Este es el foro. Jurídico o No, legal. perdona, soy concejal, este es mi foro. Claro. Fue el pasado pleno, ya lo Puedes dije, impugnarla, y es este pleno. puedes impugnarla en un tribunal si no cumple con la ley, Sí, porque para pagar la puedes multa hacer- entre Tienes todos. razón, tienes razón. Tienes razón. Nosotros consideramos que sí cumple con la ley, que se ajusta a la normativa y se ajusta Claro. al texto y al espíritu de la ley. ¿Tú consideras que no? La discusión política está saldada. Si nosotros presentamos está esto, saldada la porque discusión Sí, política. está saldada. Nosotros consideramos que esto se ajusta a la ley. ¿Tú consideras que no? Cuando uno dice que sí y el otro dice que no, se va a un árbitro, que sería un juez contencioso administrativo, que diga si sí o si no. Pero nosotros consideramos que sí. ¿Tú consideras que no? Podemos estar horas diciendo sí, no, sí, no, sí, no. Nosotros consideramos que sí se ajusta a la normativa, sí se ajusta a la ley. Tú consideras, Frenesia Danza considera que no. El paso siguiente es buscar a alguien que dirima ese contencioso. Nosotros consideramos que sí. Somos Frenesia, o Frenesia Danza considera que no. La verdad es que No pasa podías nada. poner una grabación y ponerla ahí, decir, siempre dices lo mismo Ya todos los está, plenos. ya está. Y ya el están las pago, posiciones, el ya pago están por, expuestas- el están pago expuestas por las generación posiciones. que contempla la ley tampoco lo ¿Cómo? contempláis. El pago por generación de residuos. Porque Sí, aquí sí, nosotros paga contemplamos- lo mismo. Esto está ajustadísimo en la Paga ley. lo mismo un restaurante que una persona que viva en una casa grande. ¿Y esto tiene sentido alguno? Esto cumple estrictamente con la normativa vigente. Cumple con la ley en todos sus puntos y en El todos pago sus por aspectos. generación no lo cumple, para empezar. ¿No lo cumple? No. ¿No ¿Quién lo cumple? dice? Pues yo lo digo. Y Ah, bueno. las alegaciones que proponéis Yo- vosotros. Pues las No, alegaciones. creo que no- Las alegaciones sí, porque Sí, incluyen bonificaciones Claro. a quien reduzca su generación de residuos. Incluyen bonificaciones Y también proponemos el que sea por consumo de agua, que está demostrado que es Como directamente Ayuntamiento de Barcelona, que proporcional. es correcto. ¿El qué? A una persona que Hombre, tenga lo ha 1000 dicho el Tribunal metros de Supremo. parcela consume mucho más agua. Hombre. O aceptes que 7 personas Bueno, que pues van es una a persona menos ecologista porque seguramente tenga piscina y entonces sí, claro, pues generará más basura porque es menos ecologista que una persona que vive en un sitio o no, o que consume la menos basura, agua. pues, gasta más agua. O sea, que Pero esto no justo- Eso no es justo ni real. Eso ya no es justo Lo lo que que no diga el es justo Ayuntamiento de es por Barcelona. metros cuadrados. Es que eso ya lo dice el Supremo. Que sí que se puede usar el contador de agua. Claro. Eso ya ha llegado Bueno, más allá de y ha todas llegado al maneras, Supremo. los contadores de agua no son de este ayuntamiento. No sé cómo, Bueno. cómo es en Barcelona, pero aquí nosotros no tenemos acceso al contador de agua porque no es nuestro. Independientemente de eso, en este momento no es nuestra voluntad meternos en los contadores de agua. Nuestra voluntad es aprobar la ordenanza tal como la hemos expuesto. La pregunta es, ¿ustedes tienen otra ordenanza? Perfecto, voten en contra y ya está, han expuesto. Pero no me digas que no es legal, porque esto es un foro político, no un foro jurídico. Entonces, me encanta que tu posición sea contraria, que quieras evolucionar la ordenanza, me parece muy bien y me parece muy positivo y me parece genial. Estaremos atentos a las nuevas propuestas que haga Fresnedizas Avanza Sí, o Somos súper Fresnedizas. súper Pero no me atento. vengas a decir Si que tenéis no, los que tú textos ya consideras- escritos, no, perdona, Pili, Antes de que te sea el diría pleno, que tenéis te los diría- textos escritos que te que diría los que hemos contengas visto. tus tendencias autoritarias y que me dejes terminar cuando estoy disponiendo. Mis por tendencias favor. autoritarias. Sí, y no me interrumpas cuando. Madre mía, te estoy cuando haciendo de otro concejal espejo. tiene la palabra, por favor. Te estoy haciendo de Deja hablar a espejo. los concejales. Yo entiendo que no te guste lo que estoy diciendo, pero tienes que respetar el turno de palabra. Entonces, cuando quieran proponer una ordenanza nueva, tráiganla al pleno, pidan un pleno ordinario y la tendremos en cuenta. Ahí está. No va a haber ningún problema. Perfecto. Y la han propuesto, la hemos desechado. Sí, sí. Ahora estamos discutiendo esto. ¿Pasamos a votar o no? No, ahora voy a hablar yo, ¿vale? Sí, Tenéis, por favor. tenéis los textos escritos desde noviembre diciendo lo que vais a decir en este pleno. ¿Es normal esto? Sí. ¿Es normal que ya sepáis? O sea, ¿para qué sirven estos plenos? ¿Me lo podéis responder? ¿Para qué sirven? Si tenéis ya las alegaciones van a ser desestimadas. Ni siquiera sabéis qué alegaciones vamos a presentar y ya tenéis el texto escrito desde noviembre. Pues tenéis textos eliminados, El día 5 y el día 7. tenéis textos, plantillas ya escritas que dicen
lo que vais a decir exactamente aquí. Esa es tu opinión. No es mi No, opinión, no es mi que opinión. está escrito, que Que le está sacas esta puesto manera de gestionar. en la fecha y todo, que lo hemos visto, que no es mi opinión, que es Lo que tengo está, aquí mismo, vamos. que lo podemos Te sacar. digo el vamos. texto del anuncio en el boletín oficial de la Que Comunidad de no, Madrid. que no sé qué sentido tenéis tienen ya los escrito. plenos. No sé qué sentido tienen los plenos cuando ya sabéis lo que vais a decir antes de que presentemos Bueno, las alegaciones. yo O sea, es encuentro- increíble, vamos. Yo no encuentro el sentido de probar O sea, esta ordenanza. democrático, porque- desde luego que es democrático no es. Desde luego que no lo es. Pero bueno, yo soy la autoritaria. Pasamos a votar. Pasamos a votar. ¿Algo No, más? no, No, seguro. es que Votos a favor, en contra. teniendo en cuenta que esta ordenanza es la copia de algunas otras ordenanzas que se han presentado por aquí cercano. Es una ordenanza que no se ajusta a lo que tenemos en Fresnedillas y además que nos es difícil demostrar que no se ajusta. Y teniendo en cuenta que no cumple con todos los requisitos de la ley, esta ordenanza tendría que ser tirada hacia abajo, pero por vosotros mismos si os la habéis leído. Por vosotros mismos si os la habéis leído. Y os habéis leído la ley. No tiene, faltan muchas cosas y por más que en un momento dado unas cosas que se vaya adaptando en 3 años a lo que el espíritu de la ley dice, se vaya adaptando porque no tengamos medios, porque no tengamos una serie de historias, el caso está en que ni siquiera se refleja que eso puede ser posible de adaptación. Tenemos que tener en cuenta pues todas las alegaciones que han hecho Avanza Fresnedillas, que estamos de acuerdo en casi todas ellas, y tal, independientemente de que unos lo midamos por el agua, otros lo midan por zona construida, otro por, en fin. Eso ya serían pues las cosas que hay que discutir en estos plenos, no las imposiciones. Entonces, pero yo lo que veo es eso, que no se han tenido en cuenta si nuestra alegación, enmienda, comillas, con propuesta de modificación al texto, tampoco se ha tenido en cuenta, simplemente porque nos habéis respondido en la Comisión de Cuentas que era una propuesta nueva y que entonces no se tenía en cuenta porque no cumplía con el tema de alegaciones. Bueno, y ha sido una respuesta sin justificar ni nada de nada, pues vosotros me diréis si las propuestas y las ideas que se os dan desde los otros grupos municipales para tener entre todos una tasa fiscal que nos beneficie de alguna manera a todos y que cumpla realmente con ese espíritu de la ley de lo que se quiere, o simplemente subimos la cuota independientemente de quién sea y no obtenemos beneficio alguno. Porque eso es muy duro de entender que se nos suba una cuota directamente porque sí. ¿Qué beneficios obtenemos? Ninguno, porque no están reflejados en esa ordenanza, ni siquiera expuestos en un futuro. Entonces yo creo que debemos recapacitar de que metamos algunas de las alegaciones que se han hecho, de que ampliéis eso que tampoco es tan difícil, porque van a ser 3 o 4 artículos para que realmente enganchen con el espíritu de la ley y que el sitio para hacerlo es esto, un pleno, es el pleno, no es ni pasado mañana, ni en el futuro, ni en... es ahora que para eso es lo que nos da la ley ahora mismo, es decir, tienen ustedes un pleno, una comisión de cuentas para poder hacer las rectificaciones posibles teniendo en cuenta al resto de los grupos y de los vecinos. Somos muy ajustados, estamos hablando de un 4 o 5, nada más, o sea, de más de la mitad del pueblo que se posiciona de una manera diferente a lo que habéis presentado. Entonces, pues, que lo reconsideréis y que podamos salir de aquí con una propuesta mejorada. Sí, porque en este pleno se podría añadir un artículo o 2. Ese que prometís en el futuro, que en próximas modificaciones se valorarán e incorporarán reducciones o bonificaciones, eso puede ser ahora. Sí, pero no lo vamos a En votar. un año No lo sucesivo vais a se procederá a revisarlo. Pasamos a votar. Claro, pero también podría ponerse un artículo de que el año siguiente se revisará. En un pero año no- sucesivo pasaremos a revisarlo. No le vamos a modificar la ordenanza. Pasamos a, No la vamos a pasamos modificar, votar. siempre a puerta cerrada. Votos a favor en contra de Fresnedillas Avanza. En contra. Votos a favor en contra de Somos Fresnedillas. En contra. Votos a favor en contra de por Fresnedillas. A favor, a favor. Pues damos por concluido el pleno. Pues nada, os veo.